Continuemos con el final de este tema de la quimioterapia antineoplásica. Continuando con los antimetabolitos, veamos ahora los análogos de la pirimidina, cuyo representante es el fluorouracilo, el cual, como un falso metabolito, es convertido a un nucleótido fraudulento inhibiendo la timidilato sintetasa, o sea, inhibe la síntesis de timidilato. Aquí podemos ver cómo el fluorouracilo interfiere en la timidilato sintetasa, bloqueando la enzima y no produciéndose el metabolito que es el timidilato esencial para la síntesis de ADN. Entonces tenemos que, además del metotrexato y el fluorouracilo, tenemos la citarabina, que en su forma trifosfatada inhibe la DNA polimerasa y es un potente mielosupresor. Y de los análogos de la purina tenemos la mercaptopurina, la cual es convertida en otro nucleótido fraudulento inhibiendo la síntesis de ADN. La fludarabina, que en su forma trifosfatada inhibe la DNA polimerasa y es mielosupresora. Por último, tenemos la pentostatina, la cual inhibe la deaminasa de adenosina. Y al ser inhibida esta enzima, se bloquea el metabolismo de las purinas. O sea que esa enzima adenosina deaminasa es una vía crítica para el metabolismo de las purinas. Ahora veremos los antibióticos antineoplásicos que son, al igual que los antibióticos antibacterianos, provenientes de especies como los hongos. Ahora, vuelo de pájaro, vamos a ver las drogas antibióticos que son citotóxicos, los antibióticos citotóxicos. Comenzamos con la doxorubicina, la cual inhibe la síntesis de DNA y RNA. Él hace lo que hace es interferir con la topoisomerasa 2, con la acción de la topoisomerasa 2. Y por eso detiene la síntesis tanto de DNA como de RNA. Los efectos indeseables que produce la doxorubicina incluyen náuseas, como los demás citotóxicos, vómitos, mielosupresión y pérdida del cabello. Se pierde el cabello, todo pelo. Además, es cardiotóxica a dosis elevada. Entonces hay que hacer una valoración cardiovascular si es que el paciente amerita ser tratado con este fármaco. Luego tenemos la bleomicina. La bleomicina causa fragmentación del ADN, de la cadena de ADN. Y actúa, fíjense bien, actúa en células que no están en división activa. Entonces actúa en esa parte del ciclo celular. Los efectos indeseados incluyen fiebre, alergias, reacciones mucocutáneas que pueden ser graves y fibrosis pulmonar. Es poco mielosupresora. Seguidamente tenemos la dactinomicina. La dactinomicina, un antibiótico como los anteriores, se intercala en el ADN, interfiriendo con la acción de la RNA polimerasa, por lo tanto, inhibiendo la transcripción. También interfiere con la acción de la topoisomerasa 2. Aquí tenemos que los efectos indeseados incluyen náuseas, vómitos y mielosupresión. Por último, tenemos la mitomicina. La mitomicina es activada dentro de la célula para dar un metabolito alquilante. Fíjese que este antibiótico actúa como un agente alquilante. Y al igual que los demás antibióticos, puede producir náuseas y vómitos. Además, produce, al igual que la dactinomicina y la bromicina, daño pulmonar, fibrosis pulmonar y daño renal. Ahora continuamos con aquellos fármacos antineoplásicos derivados de plantas, como veremos a continuación.
De los derivados de plantas y compuestos similares tenemos los taxanos, cuyos representantes el cabacitaxel, el docetaxel y el paclitaxel. Dos alcaloides de la vinca, tenemos la vinblastina, la vincristina, la vindecina, la vinflunina y la vinorelina o eributin. De los derivados de la campotectina tenemos el irinotecán y el topotecán. Y otros, como están los que denominados el etopósido. Entonces son estos los antineoplásicos derivados de plantas que interfieren en la división celular. Sobre todo los taxanes y los alcaloides de la vinca interfieren en la mitosis. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Entonces tenemos que, por ejemplo, la vincristina y alcaloides relacionados, como vimos en la primera lista, inhiben la mitosis en la metafase. ¿Y cómo lo hacen? La vincristina se une a la tubulina. La tubulina es una proteína que debe polimerizarse para formar los microtúbulos que van a dirigir la formación del uso metótico. Entonces, si se elimina si se interfiere con la tubulina, no va a ocurrir la polimerización, no va a ocurrir la formación del uso mitótico, se va a detener la mitosis. Debemos recordar que la tubulina es fundamental, digamos, en la formación de microtúbulos que tienen que ver con la fagocitosis y con el transporte axonal. Y entonces vamos a tener efectos relacionados, como la presencia de neuropatías debido a esa afectación del transporte axonal, aparte de daño muscular y caída del cabello. Ahora, con respecto al etopósito, el etopósito inhibe la síntesis de DNA por interferir con la topoisomerasa 2. Además, inhibe la función mitocondrial. Los efectos indeseados, y además de vómitos y náuseas, incluyen mielosupresión y alopecia. Por último, los derivados de los taxanos, como el paclitaxel, ella también interfiere en la formación del uso mitótico porque estabiliza los microtúbulos. O sea, se congela los microtúbulos y no puede haber división, inhibiendo la mitosis. Es relativamente tóxica y puede producir reacciones de hipersensibilidad, aparte de mielosupresión y edemas en miembros inferiores. El irinotecán y el topotecán inhiben la topoisomerasa 1 y tienen menores efectos tóxicos que los anteriores. Entonces tenemos que los alcaloides de la vinca y los taxanos interfieren en la formación del uso mitótico. Los primeros uniéndose a la tubulina e impidiendo que se polimericen para formar los microtúbulos. Y los segundos, o sea, los taxanos congelan los microtúbulos. Puede que sea formado el uso mitótico, pero al estar estabilizados o congelados, impiden la división o la mitosis de esa célula. El etopósito inhibe la topoisomerasa 2 y el irinotecán y el topotecán inhiben la topoisomerasa 1. Ahora mencionaremos aquellas sustancias hormonales y análogos y las sustancias antihormonales utilizadas en la quimioterapia antineoplásica. Comencemos enumerando las hormonas o sus análogos, empezando por la buserelina, el dietilestilboestrol, el etiniloestradiol, la goserelina, la istrelina, el lanreotio, la leuprolina, la medroxiprogesterona, el megesterol, la norhisterona, la triporelina, el octreotio y el pareótido. De los antagonistas tenemos la bicalutamida, la ciproterona, el degateric, la flutamida, el fulvestrán,
el mitotano, el tamoxifeno y el toremifeno. Y de los inhibidores de la aromatasa utilizados en el cáncer de mama, sensible a hormona, tenemos el anastrozol, la exetmastina y el letrozole. Entonces, como ven, hay otros nombres que no voy a nombrar, simplemente estos para que tengan una idea de que las hormonas o sus antagonistas se utilizan en el tratamiento de cánceres sensibles a hormonas. Además, tenemos que hablar de los glucocorticoides, como la prednisona, la prednisolona y la dexametasona, que son utilizados en tumores, por ejemplo, la leucemia linfocítica aguda y los linfomas también, porque detienen el crecimiento de los linfocitos y se combinan con otros fármacos. Los glucocorticoides, además, por su efecto inflamatorio, tienen un importante papel en el tratamiento de los tumores cerebrales porque disminuyen el edema cerebral y la presión intracraniana. Aparte de que los glucocorticoides, como ustedes saben, son potentes antiinflamatorios e inmunosupresores y se utilizan también en enfermedades autoinmunes como la leucemia, como la esclerosis múltiple, como la artritis reumatoidea grave, etc. Además de los glucocorticoides, tenemos que nombrar el tamoxifen, que se usa en tumores de mama, los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina para los cánceres de próstata y los tumores de mama, los antiandrógenos para los cánceres de próstata y los inhibidores de la aromatasa para el tratamiento de los cánceres de mama en mujeres postmenopáusicas. Entonces, vean que las hormonas y antagonistas tienen un rol importante en aquellos tumores que responden al estímulo hormonal y que al interferir con este estímulo hormonal, colocando antagonistas o hormonas que la contrarresten, podemos inhibir el crecimiento de estos tumores. Entonces, por ello, es importante establecer si los tumores de mama o cualquier tumor o tumores de próstata responden a las hormonas y para colocar el fármaco que interfiera con ese estímulo hormonal endógeno. Ahora entraremos en el asunto de los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de las proteínquinasas que han revolucionado en el tratamiento de algunos cánceres. Y comenzamos diciendo que muchos tumores sobreexpresan receptores de factores de crecimiento que estimulan la proliferación celular y la proliferación de células tumorales. ¿Cómo podemos inhibir esta sobreexpresión de receptores de factores de crecimiento? Con los anticuerpos monoclonales. Ellos se unen al dominio extracelular de los receptores de los factores de crecimiento. En este caso, por ejemplo, el panitumumab se une al dominio extracelular del receptor de factor de crecimiento epidermal. Otros se unen al receptor del factor 2 de crecimiento epidermal humano, un receptor oncogénico que es el HER2, que está presente en muchas variedades de cáncer de mama. Entonces el trastuzumab es el que se utiliza para que se una a este dominio extracelular del receptor HER2 y bloquearlo para que no lo estimule el factor de crecimiento. O hay otros que neutralizan el propio factor de crecimiento, se unen al factor de crecimiento e impiden que se una al receptor. Por ejemplo, el bevacizumab se une al factor de crecimiento endotelial vascular y al ser neutralizado esta proteína, no va a haber proliferación de vasos, que es crítico en el crecimiento de los tumores. Si no hay vasos, no hay alimentación del tumor y las células van a morir. Con respecto a los inhibidores de las proteínquinasas, ellas previenen la cascada de señalización disparada por los factores de crecimiento, inhibiendo quinasas oncogénicas específicas, por ejemplo, el imatinib, o inhibiendo
eh, receptores específicos acoplados a proteína quinasa, por ejemplo, el erlotinib que inhibe el receptor de factor de crecimiento epidermal, o algunas quinasas asociadas a receptores, por ejemplo, el sorafenib. Algunos anticuerpos monoclonales actúan directamente en las células de los linfocitos, en las proteínas de superficie de las células de los linfocitos, por ejemplo, el rituximab, que causa lisis de estos linfocitos, específicamente la proteína CD20. Entonces, al unirse el anticuerpo a esta proteína, hace que este linfocito caiga en apoptosis. Entonces, muy útil en linfoma, en leucemia linfocítica aguda y en los linfomas. Entonces, como ven, los anticuerpos monoclonales permiten una terapia dirigida sin producir tantos efectos en células sanas. Aquí tenemos en este gráfico el resumen de cómo actúan estos anticuerpos monoclonales y los inhibidores de las quinasas. Por ejemplo, imatinib, ahí vean cómo inhibe una quinasa específica. Tenemos el trastuzumab que inhibe la porción, el dominio extracelular del receptor HER2, el cetuximab que ya actúa en el receptor del factor de crecimiento epidermal, y el bevacizumab que interfiere o se une al factor de crecimiento vascular endotelial, entonces esta unión impide que se una al receptor y entonces inhibe la proliferación de vasos sanguíneos que se producen en muchos tumores para permitir la alimentación o el riego sanguíneo de estas células tumorales, ¿no? Entonces, toda esa interferencia en la unión de estos factores de crecimiento a los receptores van a detener la proliferación celular o la interferencia en las quinasas impide que una vez que sea eh, estimulado estos factores de crecimiento, estos receptores de factores de crecimiento, entonces al detener la cascada de quinasas, simplemente la señal no va a poder seguir su cascada abajo para promover el crecimiento celular, ¿no? Entonces, en esta gráfica se explica fácilmente. Entonces, los principales inhibidores de proteína quinasa, ahí los tenemos, el acalabrutinib, el axitinib, el crizotinib, el dasatinib, el erlotinib, el gefitinib, etcétera, etcétera. Tenemos inhibidores panquinasas, como el everolimus, el sorafenib y el tensirulimus. De los anticuerpos monoclonales les digo, está el panitumumab, que ya nos vamos el trastuzumab, los anticuerpos monoclonales anti-CD20, como el rituximab, el orfatumumab y el brentuximab. Tenemos el anti-CD3, que es el catumazumab, y otros más que están allí, el anti-BEGF, el anticuerpo anti, anti, anti que se une al factor de crecimiento endotelio vascular, que es el bevacizumab, y el anti-PD1, muy importante el anti-PD1, porque este va a activar los linfocitos para que ataquen las células tumorales. Normalmente muchos tumores hacen de que inhiben la acción de los linfocitos sobre ella, estimulando la activación de PD1, o sea, de la proteína PD1, que inhibe la acción de los linfocitos. Entonces, los anticuerpos monoclonales anti-PD1 lo que hacen es, digamos, bloquear el freno que hace que estas células no actúen en los linfocitos. O sea, al liberar este freno a estos linfocitos, ellos van a atacar las células tumorales. Es una manera es una inmunoterapia. Estamos habilitando nuevamente a los linfocitos a que ataquen las células tumorales que estaban inhibidas por el propio tumor. Fármacos misceláneos. En primer lugar mencionamos la crisantaspasa. Es una enzima que transforma la asparagina en ácido aspartico y amonio. Las células cancerosas, algunas células cancerosas no tienen la capacidad de producir asparagina y tienen que adquirirla exógenamente. Es muy útil en el linfoma linfoblástico agudo porque estas células no pueden producir su asparagina.
Entonces, imagínense. Luego tenemos la hidroxicarbamida. Es un fármaco análogo de la urea, es la hidroxiurea, que inhibe la ribonucleótido reductasa, por lo que no puede ocurrir la conversión de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos. Se utiliza en el tratamiento de la policistemia vera y en la antigüedad también se utilizaba en el tratamiento de la leucemia amiloide crónica. El otro fármaco de estos misceláneos es el bortezomib. El bortezomib es un tripéptido borado, o sea, contiene boro, y que tiene la capacidad de inhibir la función de los proteosomas celulares. Y es utilizado en el tratamiento del mieloma. Ahora también tenemos la talidomida. La infame talidomida que causó tantos efectos teratogénicos en los años 60 al ser usada como fármaco sedante. Pero hoy en día se utiliza en el tratamiento de algunos tipos de cáncer y en el tratamiento de la lepra. Este fármaco tiene múltiples efectos en la transcripción génica, incluso en la división celular, en la angiogénesis y en la función de los proteosomas. Por eso sus efectos teratogénicos actualmente es utilizada en el tratamiento del mieloma múltiple, como la anterior droga. Sin embargo, tiene efectos adversos importantes, aparte de la teratogenicidad. Estos efectos adversos, el más importante es la neuropatía, la toxicidad neurológica que lleva a debilidad y pérdida de la sensibilidad. Además, está asociada a la presencia de trombosis y accidentes cerebrovasculares. Y nombramos otros fármacos utilizados como el interferón alfa, la aldesleuquina, que es una interleuquina 2 recombinante, la tretinoína, que es un análogo de la vitamina 2, que induce la diferenciación. Y al haber mayor diferenciación hay menos invasividad y menos división celular. El bexaroteno, el porfimer y temoporfin, que son fármacos hematoporfirínicos fotosensibilizantes. Estos se acumulan dentro de la célula y se activan a determinada frecuencia de onda de la luz, produciendo la muerte celular. Para finalizar esta actividad videográfica, voy a presentarles un caso clínico para ilustrar cómo son los esquemas de tratamiento para algunos tipos de cáncer. En este caso se trata de un paciente masculino de 44 años de edad, de profesión mecánico, que en una endoscopia digestiva superior le detectaron una úlcera maligna en el estómago. La biopsia obtenida mediante esa endoscopia arrojó como resultado un adenocarcinoma infiltrativo poco diferenciado, que ya estaba invadiendo los tejidos adyacentes y los ganglios linfáticos también. Se decidió un tratamiento consistente en quimioterapia pre y posoperatoria. El protocolo de quimioterapia apropiado para este tipo de tumor es el esquema FLOT, que vamos a detallar a continuación. Docetaxel, un taxano, a una dosis de 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. El docetaxel o un taxano inhibe la división celular al congelar el uso mitótico, es decir, se congelan los microtúbulos y no pueden separarse. Oxaliplatino, 85 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Como ya ustedes vieron antes, el oxaliplatino es un derivado de los platinos que provoca enlaces cruzados en la cadena del ADN, como lo hacen los compuestos alquilantes. 5-fluorouracilo
a una dosis de 1.600 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, administrada en una infusión en 24 horas. El fluoracilo es un antimetabolito que va a producir el bloqueo de la enzima timidilato sintetasa. Leucovorina a una dosis de 200 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. La leucovorina es una forma de ácido fólico, el ácido tetrahidrofólico, que se usa como para evitar los efectos mielodepresores que producen los anteriores fármacos, sobre todo el fluoracilo y más que bien el oxaliplatino. Entonces tenemos todas las letras del esquema FLOP. F de fluorouracilo, O de oxaliplatino, L de leucovorina y T de taxano. En este caso, el derivado de taxano está siendo utilizado aquí es el 12-taxel. Todos estos fármacos antes anotados se colocan semanalmente. El día 1 se colocan todos y se repite por 4 veces, con descansos de 14 días entre cada. Son 4 ciclos, cada 15 días entre ciclos, ¿no? Ciclos quincenales. Luego vendría la cirugía, si se logra la disminución adecuada del tumor, vendría la cirugía que en este caso, al disminuir el tamaño del tumor, va a ser menos cruenta. Y luego se repiten los 4 ciclos con las mismas drogas, con intervalos entre ciclos de 15 días, tal como dije anteriormente. Otra razón por la cual se administran combinaciones de fármacos, la parte es la que ya nombré, es también para disminuir la probabilidad de resistencia de las células cancerosas a los fármacos antineoplásicos, como se mencionó en la primera parte de este capítulo. Concomitantemente, el paciente deberá recibir terapia antiemética y antimielodepresora. Entonces, ¿qué es? En este caso que presenté, veamos qué utilizaron para prevenir la emesis y la mielodepresión. Recordemos que los efectos adversos comunes de todos los fármacos antineoplásicos van por náuseas y vómitos, mielodepresión, disminución de la división celular en las mucosas dando a estomatitis y pérdida del cabello, sin contar otros efectos ya específicos de cada grupo de fármaco. En todo caso, este paciente recibió lo siguiente. En caso de presentarse neutropenia, está indicado el factor estimulante de colonias granulocíticas o Neupogen, que tiene su dosis específica. Si se presenta anemia, se coloca eritropoyetina. Para las náuseas y vómitos aquí se le indicó ondansetron con palonosetron, tanto en ampollas como en tabletas. Aprepitant, nombre comercialmente, que es un antiemético novedoso, que es un antagonista de la sustancia P. Se une a los receptores de neurocinina, bloqueándolos e impidiendo que la sustancia P los estimule. Entonces, fíjense que aquí hay que combinar estos dos antieméticos porque los vómitos que producen los compuestos de platino son muy fuertes. Además, hay que utilizar un protector gástrico, un inhibidor de la bomba de hidrogeniones en el estómago, que es el omeprazol, y un fármaco que alivie el dolor, un analgésico. En este caso se usa el tramal, que es el tramadol, que es un analgésico opioide para dolores moderados. Como ven, este paciente tiene que ser abordado en forma multidisciplinaria. Este paciente tiene que ser, manejado por los psicólogos para prepararlo para esta ordalía que va a padecer con la quimioterapia, mantenerlo siempre a la guardia, siempre con el ánimo elevado. Hay que hablarle claro de todas las consecuencias que va a sufrir con el tratamiento y manejar todas las
afectos adversos graves que pudieran presentarse, sobre todo la neutropenia, la anemia, los vómitos incoercibles. O sea, que este paciente va a sufrir una oralidad, pues una lucha con una enfermedad que lo va a la postre, lo podría matar. Entonces, tiene que ser abordado por psicólogos, internistas, cirujanos y el oncólogo que dirige todo el tratamiento. Y terminamos por hoy.